Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es derecho de los contribuyentes frente a las actuaciones de las autoridades fiscales. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación de Tania González Covarrubia. Tania, hola Tania, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia, muy bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien, Tania. Con el gusto de tenerte aquí en este foro, pues a sabiendas que tú eres una persona que le encanta la parte de la defensa fiscal a los contribuyentes. Eres una apasionada de este tema. Y entonces, bueno, pues agradeciéndote, por supuesto, el tiempo que te das para compartir tus experiencias, tus conocimientos. Y bueno, pues, ¿qué nos cuentas, Tania? ¿Cómo te va? Pues muy bien, Alicia, muchas gracias por esta invitación de nueva cuenta. La verdad es que para mí siempre es particularmente divertido poder compartir con ustedes las experiencias y sobre todo también que ustedes nos enriquezcan con sus preguntas, con lo que les pasa allá afuera con las autoridades fiscales, porque pues eso nos permite también retroalimentarnos y buscar soluciones a problemas generales a los que nos enfrentamos día a día los contribuyentes, porque pues independientemente de que seamos abogados, contadores, pues también nos toca verlo de forma directa como contribuyentes. Entonces, Alicia, pues es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Oye, Dani, bueno, antes de que entremos en materia, cuéntanos, ¿tú cómo vives esta parte de la defensa fiscal de los contribuyentes? Tú como especialista en el tema y como apasionada de este tema, ¿cómo lo vives día a día, Tania? Cuéntanos. Pues la verdad es que hemos vivido también junto con contadores y con el empresario, pues de la mano todos estos cambios pues tecnológicos por una parte que han facilitado la fiscalización, que han optimizado los procedimientos de las autoridades, pero que también lo vemos en el lado de tribunales, también cómo ha trascendido la tecnología. Y bueno, si a eso también le sumas la pandemia, pues ha complicado también el tema de defensa, el tema de los tiempos, sobre todo, que a veces, pues, la situación concreta de un contribuyente puede estar con el tiempo encima y pues no tenemos respuesta, no tenemos alguna resolución que nos ampare. Entonces, a veces estamos contrarreloj, a veces estamos buscando que el medio de defensa que proceda sea el menos tardado posible, porque ahorita de verdad que la situación también en medios de defensa no está sencillo, no solo por el tema de pandemia, por el tema de los medios electrónicos, que todavía no son infalibles, sino también por las cuestiones obviamente de tiempos, pero también por las nuevas, pues cada vez más amplias facultades que tienen las autoridades y más invasivas en el ámbito del contribuyente. Entonces, pues es una batalla que día a día se libra, y bueno, gracias a lo cual también tenemos trabajo, entonces pues tampoco nos quejamos, Alicia, ¿qué te digo? Muy bien, muy bien. Oye, Tania, ¿a qué te refieres con esta parte de invasiva? Pues que tenemos a una autoridad cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. O sea, antes era pues un requerimiento por parte de la autoridad, pues era pues quizá excepcional, ¿no? Teníamos que esperar un procedimiento de fiscalización, teníamos que esperar un requerimiento expreso, concreto, que nos pidieran documentos. Ahora no, ahora pues ya sabes que podemos recibir mensajes de interés, ahora podemos recibir una carta de invitación, o a veces pues nos enteramos que tenemos un problema cuando ya no podemos mover nuestros recursos en las cuentas. O sea, ya es un sinfín de posibilidades que tiene la autoridad fiscal y que ya no son o ya no se reducen a un procedimiento de fiscalización. Entonces, sin duda tenemos una autoridad fiscal con posibilidades para tener una actuación no solo más presente, sino más invasiva y más, pues prácticamente creo que estamos siendo hostigados por la autoridad fiscal. Tú sabes cuál es mi postura en ese sentido y sin duda me parece que estamos viviendo un hostigamiento por parte de las autoridades fiscales. Sí, luego a eso aúnale que ahora pues a través del buzón tributario, ¿no? Sí, el buzón tributario, te digo, los mensajes de interés, ahora también las tasas efectivas, en donde te van a decir, oye, pues no estás tributando igual que tu vecino y tu vecino se dedica a lo mismo que tú y no me estás pagando igual, pues también ahí te va un requerimiento, estás en una situación de riesgo. Es increíble cómo se ha dotado a la autoridad fiscal de cada vez más facultades. Sí, así es, Tania. Bueno, mira, ¿qué te parece que empecemos con nuestra agenda del día de hoy? Y bueno, empezaremos por preguntarte, Tania,
¿Dónde encontramos las fuentes principales de derecho del contribuyente? ¿Hay algún catálogo que estén en algún ordenamiento en particular? Pues mira, en principio tenemos el Código Fiscal de la Federación, ahí se derivan pues los principales derechos de los contribuyentes, porque pues habla de las facultades de las autoridades, los límites a las facultades de las autoridades y obviamente cómo va a intervenir el contribuyente y cómo se va a defender. Sabemos que originalmente dentro del código también estaba el juicio contencioso. Ya después con la reforma pues, salió la regulación de juicio contencioso a una legislación independiente, pero además también en ese inter de 2005 se publica en Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que pues finalmente sí es un catálogo de derechos, por así llamarlo, digo, no quiero ser simplista ni reduccionista, pero pues sí es propiamente un catálogo de derechos que tiene a su favor el contribuyente y del cual pues viene pues algunas veces a reiterar lo que ya está en código y otras a completar y otras a establecer pues derechos novedosos, ¿no? Novedosos, pues obviamente que podemos hablar pues entre comillas, porque bueno, ya está una ley de 2005 y que pues vamos a ver que a lo mejor ya nos quedó chica, ¿no? O sea, no, es innegable que fue un avance. Sí nos escuchas, ¿verdad? Los escucho, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfectamente, Estupendo. Tania. Muy bien, Continuemos. adelante. Entonces, me quedé en el catálogo En el de catálogo. derechos del contribuyente. Entonces, pues sí les comentaba que tenemos Código Oficial de la Federación, donde se derivan numerosos derechos del contribuyente, los límites que tienen también las autoridades fiscales y que a veces en ese acotamiento que hace la legislación, pues se desprende implícitamente también algunos derechos, pero que de forma paralela existía una Ley Federal de Derechos del Contribuyente que propiamente sí consistía en y era dedicado exclusivamente a establecer derechos para los contribuyentes, pero que bueno, mi conclusión era que ya era una ley que se estaba quedando corta, porque al final, pues ya estamos hablando de 2005 cuando se expidió esta ley, y pues en el contexto de 2005, Alicia, tú sabrás que al final, pues el acto más invasivo que podríamos tener de la autoridad fiscal era un procedimiento de fiscalización, ¿no? Y entonces, pues al día de hoy estamos en una realidad completamente distinta en el que el procedimiento de fiscalización realmente ya es la última opción que la autoridad ejerce para determinar un crédito fiscal porque tiene un sinfín de facultades y de posibilidades antes de llegar a ese procedimiento de fiscalización que para ella y para el contribuyente es caro, es costoso en cuestión de tiempos, en cuestión de recursos materiales y que al final pues no siempre se espera obtener la recaudación pues esperada. Entonces, al día de hoy, pues ya creo que esta ley federal de derechos del contribuyente ya no es una ley que responda a la realidad que estamos viviendo como contribuyentes en estas actuaciones, pues hostigantes, que lo mencionaba como tal. La verdad es que sí me parece que las actuaciones de las autoridades cada vez son más hostigantes en perjuicio del contribuyente y que pues tenemos que buscar alternativas para poder hacer frente a estas actuaciones y tenemos que trabajar al final con lo que tenemos, ¿no? O sea, tenemos una ley federal del contribuyente que a lo mejor puede estar un poco desactualizada, sí, pero es lo que tenemos y tenemos código fiscal y tenemos medios de defensa y es lo que tenemos y es lo que tenemos para poder trabajar y hacer frente a las actuaciones, ¿no? Que entiendo que es la temática del día de hoy y la razón por la cual pues tenemos a numerosos participantes que obviamente los esperamos con sus preguntas, pero pues esta es la realidad que tenemos, Alicia, y son nuestras cartas con las que tenemos que jugar de la mejor forma posible. Muy bien. Tania, ¿y entonces cómo clasificarían los principales derechos de los contribuyentes? Fíjate que la propia Ley Federal de Derechos del Contribuyente pues hace una clasificación que me parece razonable y me adhiero a esta clasificación en donde habla de derechos generales de los contribuyentes, derechos de los contribuyentes durante el procedimiento de fiscalización, derechos del contribuyente durante el procedimiento sancionador y yo agregaría, digo, ahora sí que les estoy dando ideas a los legisladores, para incluir un capítulo adicional en donde se hable de los derechos del contribuyente durante las facultades de gestión, que son pues el día a día, Alicia, en donde pues yo creo que todos los contribuyentes ya pueden hablar
de que han sido sujetos de una carta de invitación, que han sido sujetos de mensajes por buzón, que han sido sujetos de una restricción a certificado sello digital, que a lo mejor los han incluido en un listado de contribuyentes, no obstante que no son factureros. Bueno, cartas de invitación que además las hay de muchos tipos, las hay de forma, las que se envían de forma masiva, sin nombre y apellido y que llegan a los correos y al buzón tributario de todos los contribuyentes, o las hay aquellas que sí tienen nombre y apellido, en donde te invitan a las oficinas de las autoridades. En fin, yo creo que hace falta un capítulo de derechos del contribuyente durante las facultades de gestión, y es lo que vamos a ver, lo que ya hemos visto y lo que vamos a ver en los siguientes años, Alicia, las facultades de gestión de las autoridades. Entonces, yo haría esta clasificación general. Muy bien. Oye, Tania, si me lo permites, mira, para comentarle a toda nuestra audiencia, esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntanse con toda la confianza de hacer las preguntas pertinentes de los temas que estamos abordando, que seguramente Tania nos la contestará sin ningún problema. Y bueno, si me permites, ya tenemos la primera pregunta. Estupendo. De BG Contadores Públicos. Nos han llegado constantemente oficio de invitación con notificación vía buzón tributario, en donde nos piden aclarar diversas diferencias y entrevistas mediante Zoom. ¿Debemos contestarlas? Y si no contestamos, ¿estamos sujetos a una revisión directa? Buena pregunta, y es el día a día. Las facultades de las autoridades para formular cartas de invitación pues existen desde hace mucho tiempo y se vinieron a perfeccionar en 2021. Una carta de invitación no es un acto definitivo de la autoridad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un acto impugnable. Una carta de invitación se puede atender o no se puede atender. No puedo dar una respuesta en el sentido de atiendan todas las cartas de invitación, como tampoco puedo decirles no atiendan ninguna carta de invitación. Una carta de invitación debe evaluarse en función del sujeto a quien le es formulado. Debe analizarse cuál es la situación del contribuyente. ¿Por qué? Ahora, porque hay que tirar algunos mitos en torno a las cartas de invitación. En muchas ocasiones se dice, es que si no atiendes la carta de invitación, te restringen o te cancelan los sellos. Si no atiendes la carta de invitación, te practican un procedimiento de fiscalización. Realmente, si ocurren alguna de estas dos circunstancias, no es por no haber atendido la carta de invitación, es porque, número uno, aunque la atiendas, la autoridad siempre va a conservar sus facultades de comprobación. Entonces, pues a lo mejor te la puedes quitar de encima, puede ser, pero aún atendiendo la carta de invitación, aún adhiriéndote a lo que propone la carta de invitación, como corregirte, por ejemplo, eso no le quita a la autoridad fiscal sus facultades para practicar procedimientos de fiscalización. Ahora, si te cancela los sellos porque no la atendiste, nuevamente, no fue por no haber atendido la carta de invitación, fue porque te ubicaste en algún supuesto y la autoridad te dio pues la oportunidad de aclarar y en su caso corregirte. Entonces, las atendemos, no las atendemos, depende de cada caso concreto, y sí vale la pena hacer conciencia de qué tipo de carta de invitación estás recibiendo, qué te está pidiendo aclarar y evaluar, por supuesto, si puede ubicarte en un supuesto de 17H bis que sea motivo de restricción a los sellos. Entonces, sí vale la pena analizarlo cada uno. No es a la ligera porque pueden derivar consecuencias adversas. Espero con esto haber respondido. Muy bien, nos comenta Iván Báez Castellanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado respecto de las actas de invitación y exhortos que no son vinculantes, pero no dejan de ser un acto de molestia. Sin duda, totalmente de acuerdo contigo, Iván. Efectivamente, la Corte ya acotó, porque hubo una temporada en donde los contribuyentes pudieron impugnar estas cartas de invitación hasta que llegamos a estos criterios de la Corte, donde la Corte dijo, a ver, una carta de invitación no es un acto definitivo, por lo tanto no causa perjuicio al contribuyente, puedes atenderla o no atenderla, y en consecuencia no proceden los medios de defensa en contra de las cartas de invitación. Así es. En ese sentido, así fue la determinación de la Corte. Muy bien. Oye, Tania, y bueno, dentro de los derechos generales,
¿cuáles consideras los más relevantes? Pues fíjate que en esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente, donde se habla de este primer capítulo de derechos generales de los contribuyentes, pues hacen un catálogo pues amplio de los derechos generales que corresponden a los contribuyentes, y de verdad que podría decirte es que todos son importantes. A lo mejor valdría la pena hablar de cuáles son los derechos generales más violentados o vulnerados por parte de la autoridad fiscal. Pero el que sí tengo que mencionar como un derecho general del contribuyente y que sí quiero que se lleven todos y que no lo olviden, nunca lo pierdan de vista, es el derecho a la corrección, ¿no? Y que viene también, pues, en ocasiones acotado en las cartas de invitación. La corrección es un derecho del contribuyente que tiene antes, durante y después del procedimiento de fiscalización e incluso de los procedimientos o facultades de gestión de las autoridades. Es decir, la corrección es un derecho, no es un privilegio o un beneficio que nos otorga la autoridad fiscal. Esto quiero que quede clarísimo, porque en ocasiones decimos, es que la autoridad fiscal en la carta de invitación me está dando la oportunidad de corregirme en 10 días. Perdón, ese plazo no existe en la ley. Este plazo de 10 días no te lo está regalando la autoridad fiscal, al contrario, te lo está limitando. Primero, porque ni siquiera hay un procedimiento de fiscalización, y por lo tanto, que tú te corrijas en ese momento, si no hay tal procedimiento de fiscalización, pues es cumplimiento espontáneo, no va a haber multas y finalmente tú decides cuándo corregirte, no en los 10 días que te otorga la autoridad en una carta de invitación. Entonces, el derecho a la corrección creo que es uno de los derechos que deben de conocerse y que debe estar consciente el contribuyente de que lo tiene antes, durante y después de cualquier procedimiento de fiscalización, y que además no requiere autorización por parte del SAT. Esto también es muy importante que lo sepamos, porque a veces creemos que para corregirme debo pedirle permiso al SAT y no es así. Entonces, ese es un derecho, creo que debe mencionarse. El derecho a la devolución, el derecho a que obtengamos la devolución de las cantidades a que tenemos pues derecho como contribuyentes, pues también es un derecho violado reiteradamente por parte de la autoridad fiscal, e inclusive pues hasta nos damos cuenta que pareciera, voy a decir pareciera, para que no suene tan mal, pero pues parece que hay consigna de retrásale, niégale, si no le gusta que se pelee, si no le gusta que Pídele interponga, más información. pídele más información. Y aquí viene el otro, Alicia, que acabas de mencionar, acabas de dar pauta: derecho a no aportar la documentación que ya se encuentra en poder de la autoridad. Esto es también sistemático, en donde cuando presentamos una solicitud de devolución, mándame todos los comprobantes fiscales digitales, tu declaración anual. A ver, autoridad, pero si eso ya lo tienes tú. En este país no hay un CFDI que no se expida sin que tú lo sepas y sin que esté en tu sistema. Entonces, nos damos cuenta que son pues derechos violados por parte de la autoridad, en donde pues parece no tener límite, porque lo sabe y porque lo sigue reiterando la violación una y otra vez. Oye, Tania, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos hablando únicamente del SAT? También estamos hablando de la autoridad, por ejemplo, de seguridad social, del seguro social. Claro, es importante, qué buen comentario, Alicia, porque esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente aplica para el SAT, obviamente, y los órganos fiscales autónomos, que son el Seguro Social y el Infonavit, correcto. Sí. Entonces, todos sus derechos se extienden, son extensivos frente al IMSS y frente al Infonavit. Sí, porque fíjate que recientemente nos comentaron, ya sabes, siempre, nos comentan, ¿no? El primo, claro, el hermano, el familiar. El primo de un amigo, claro. El primo de un amigo. Sí, bueno, pues que tiene una revisión por parte del Seguro Social, ya les hicieron todos, entregaron todos los documentos, ¿no? Que les pidieron, pero ahora le están pidiendo que les proporcione declaración anual de los ingresos, porque le están refiriendo algunos asimilados, algunos honorarios, se los quieren computar como si fueran salarios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora le están pidiendo las declaraciones anuales de esas personas físicas que tuvieron ingresos por honorarios. Ahora, pues que se las pidan a la Hacienda, ¿no? ¿Cómo pues es sí, que el contribuyente pues no va a tener esa información, por supuesto? Sobre todo el tema de salarios es el problema que sufre eternamente
el que está por salarios, que presenta una solicitud de devolución, que piden las constancias de retención, que en sentido estricto pues constan en los FDIs que nos fueron emitidos, pero quieren la declaración anual del patrón y dices, ¿y yo cómo la voy a obtener? Yo no es información a la que yo tenga acceso. Y eso también hay pronunciamiento incluso en tribunales, en donde se dice que pues no hay manera de sujetar o condicionar una devolución a la aportación de documentación que no está en posibilidades del contribuyente aportar. Y pues sí, desafortunadamente, Alicia, eso paraliza el procedimiento, porque además si no lo desahogas, y fíjate cómo se le está jugando la autoridad, digo, híjole, de verdad que uno, la realidad supera la imaginación y me ha tocado, ya empecé a ver que ahora con la reforma 2021 tú te acordarás que si el contribuyente está no localizado, ipso facto se tiene por no presentar la solicitud de devolución. Entonces, mira qué divertido lo hace la autoridad, qué inteligente, que cuando recibe una solicitud de devolución, ya empecé a ver que lo que hace es practica una verificación de domicilio a alguien que está por salarios y pues en un horario que te imaginarás que es laboral. Entonces, obviamente no lo encuentra, lo tiene como no localizado y entonces, ipso facto, la solicitud de devolución que presentó, pues se tiene por no presentada. Imagínate cómo está jugando la autoridad. Entonces, pues desafortunadamente son estos casos en donde nos hablan ahorita ya pasaron los 40 días y no me ha resuelto sobre la solicitud de devolución, qué procede, y hay que empezar a instrumentar los medios de defensa, porque también ya hay criterios en donde se dice, ya sabemos que tenemos 5 años para obtener la devolución, y en esos 5 años debemos realizar todas las gestiones que estén a nuestro alcance para obtener esa devolución. Si tú la abandonas, entonces se van a configurar los 5 años y vas a perder tu derecho a la devolución. Oye, pero yo presenté mi solicitud. Sí, pero si ya transcurrieron los 40 días y no obtuviste una resolución expresa, entonces, ¿qué procede de ahí? O un recurso administrativo o un juicio contencioso. ¿Para qué? Imagínate. ¿Y los costos? Porque Exacto. para el juicio pues hay que pagar a un abogado, Así ¿no? es. Y si es una empresa que está solicitando devoluciones mes a mes, ¿sí? Pues entonces, porque tiene la tasa de cero, una editorial, por ejemplo, ¿no? O sea que... Y de ahí también surge pues la relevancia que tiene Prodecon de la forma en la que ha apoyado al contribuyente de forma creo que importante, sin duda es de rescatarse la labor que está realizando Prodecon, en donde pues estos costos, Alicia, que podríamos estar ya sufriendo, porque si no instrumento un medio de defensa, pues se me van los 5 años, pues sí puedo acudir a Prodecon a decirle, oye, pues ya pasaron los 40 días y no me ha respondido la autoridad fiscal, pues dile tú, ¿no? O sea, corrígele la plana. Y sí, finalmente obtenemos esta participación de Prodecon, esta participación activa, y en donde estos procedimientos que dices, oye, pues no puedo instrumentar un juicio porque es costoso, porque es tiempo, porque no puedo asumir esa carga, pues está Prodecon, ¿no? Prodecon finalmente es como en muchos casos ¿cómo dicen? En el oasis, una Una luz. Coca-Cola en el oasis. Exactamente, la verdad es que sí, Prodecon ayuda de forma importante y pues agotemos, son parte de los derechos del contribuyente, porque además de esta ley federal, pues sabemos que después vinieron los acuerdos conclusivos y después también vienen los lineamientos de Prodecon en donde se establecen pues sus facultades, ya no estamos a lo mejor adelantando en temas de defensa, pero pues ahí están las facultades, podemos presentar quejas, podemos solicitar consultas especializadas. Prodecon puede asumir también la defensa de nuestro caso, siempre y cuando no exceda de las 30 UMAS elevadas al año, que son pues casi $1,000,000. Entonces, pues tenemos un sinfín de posibilidades de defensa, o sea, parece sí, y tenemos a la autoridad muy ruda, muy intensa en nuestro ámbito, pero tenemos opciones, Alicia, tenemos medios. Muy bien. Oye, pues ahí aquí tenemos, ya se nos juntaron las preguntas. Ahí te va. Vamos. Dice, nos comenta Mayra Briceño, tenemos una solicitud de devolución de saldo a favor y ya pasaron los 40 días y aún dice en proceso y no hemos recibido respuesta. ¿Qué hace? Pues lo que acabamos de decir, podemos ir al medio de defensa y lo favorable en medio de defensa es que cuando la autoridad conteste, porque finalmente estamos hablando de una negativa ficta, cuando la autoridad conteste, no va a poder decir, ay, pues que me pasen los documentos tales y tales. No, ¿por qué?
porque si la autoridad dentro de los 20 primeros días no te formuló requerimiento, se entiende precluido su derecho. Es decir, ya no te los puede pedir después y de eso ya hay criterios. Entonces, si vamos a ir al juicio, es para pelearnos sobre el fondo. Autoridad, ¿tienes elementos para negar la devolución? Hazlos valer aquí y aquí en juicio vamos a dilucidar si efectivamente tienes elementos para decirme que no a mi devolución. Pero ya no puede hacer valer cuestiones de improcedencia o sobreseimiento diciendo que no le entregamos, bueno, si formuló requerimiento y no le entregamos, sí lo puede hacer valer, pero si no formuló requerimiento ya no puede decir, es que me falta documentación, ya no, ya debe pronunciarse sobre el fondo, Alicia. Muy bien, esperemos que Mayra haya quedado solucionada su respuesta. Luz García, buenas tardes. Si acepto la reunión virtual y nos hicieron llegar la información que se platicó en la misma, ¿hay alguna sanción por no atender la invitación en el plazo que ellos indican? ¿Podría contestar aún fuera de los 10 días que ellos mencionan? Pues sí ha ocurrido, la verdad es que sí ha ocurrido eso. Finalmente estamos dentro de facultades de gestión, estamos en un proceso de carta invitación, no hay obligatoriedad, no va a derivar ninguna sanción de no atenderlo, solamente que puede haber consecuencias. Vuelvo a lo mismo. ¿Consecuencias en qué sentido? En que si esa carta invitación tiene que ver con declaraciones, con algunas infracciones que cometiste y no te estás regularizando, pues entonces sí puede actualizar algún supuesto del 17H bis y restringirte los sellos en su momento. No, pues entonces hay que atender, ¿no? Te digo, Alicia, hay que evaluar caso por caso, qué tipo de carta de invitación, qué me están pidiendo, qué detectó la autoridad para que yo sepa si hay un riesgo de ubicarme en un supuesto de 17 bis o no. Entonces, sí, porque uno finalmente sabe los pecaditos que trae, ¿estás de acuerdo? Exactamente, ya lo dijiste, Alicia. Sabemos, si tenemos cola que nos pisen, sabemos de qué se trata, ¿no? O sea, no nos llegan de sorpresa, exacto. Exactamente. En muchos casos, digo, en otros desafortunadamente sí hay sorpresas, claro. Claro. Si no hay nada si no hay nada de lo cual me puedan sorprender, pues igual no le hago caso, ¿no? Va a depender, ¿no? Como tal cual, tal cual. Fabián nos comenta, ¿la PRODECON se maneja con estos derechos del contribuyente? Sí, por supuesto. De hecho, si quieren la nota histórica, la primera titular de PRODECON realmente fue la autora intelectual de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces, ella les puedo asegurar, bueno, no les puedo asegurar, les aseguro que cuando fue su mandato, ella buscó la forma de instrumentar esos derechos tal cual vienen en la ley e hizo un trabajo extraordinario. Qué interesante. Sí. Muy interesante, muy bien. Nos comentan BCG Contadores Públicos. En una revisión del IMSS, me comentó el auditor que el IMSS no se regía por el Código Fiscal de la Federación. Pues parcialmente cierto, ellos tienen una ley del Seguro Social, ahí están sus facultades, ahí está cómo se determinan las cuotas, pero hay partes del Código Fiscal que indudablemente les son aplicables al Infonavit y al Seguro Social. Todo lo que se refiere a embargo precautorio, aseguramiento precautorio, cobro coactivo, esa normativa sí le es aplicable al Seguro Social. Y por lo tanto, además, aclaro y reitero, también le es aplicable la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces, por supuesto que tienen que alinearse a esa ley y a lo que se refiere a Código Fiscal, en lo que les resulta aplicable como organismo fiscal autónomo. Muy bien. Nos comenta José Antonio Piña Cepeda. Lo que menciona de las devoluciones ha sido lo mismo en los años de 2019 y 2020 y en la fecha es la fecha que no nos las hacen y están pide y pide información. Pues hay que ver si la autoridad ya agotó sus plazos y ya, porque no puede estar pidiendo ilimitadamente documentación. Está regulado el procedimiento de devolución en Código Fiscal de la Federación y en función de los plazos y en función de los requerimientos que ahí se señalan, a eso debe acotarse el comportamiento y la actuación de la autoridad fiscal. Si ya excedió y ya está formulando requerimientos fuera de, pues entonces ya ahí habría que hacer algo. Acuérdense que es indudable, o sea, sí, sin duda,
hay consigna en cuanto a que hay que retrasar las devoluciones, porque pues fue parte de la política de este gobierno, ¿no? En el momento en el que eliminaron también la compensación, pues vino a sumarse y vinieron a multiplicarse las solicitudes de devolución. No puedo compensar de forma universal, entonces autoridad, voy a solicitar la devolución. Pero pues si tenemos como, si tenemos claro que en virtud de esa reforma, pues la finalidad de la autoridad fue, perdónenme la expresión, pero jinetear el dinero al contribuyente, pues estamos claros que esa política ha sido consistente con las largas o negativas que nos da la autoridad en cuanto a devoluciones se refiere. La intención es jinetear el dinero al contribuyente, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que dar batalla, esa es la realidad. Muy bien. Nos comenta Irma Olivares Peralta. ¿Y qué sucede con las cartas de invitación emitidas por la Secretaría de Finanzas? Pues bueno, considerando que son autoridades fiscales coordinadas, pues se entiende que cuentan con las facultades que tendría una autoridad fiscal federal. Entonces, pues son válidas, pero nuevamente no hay obligación de atenderlas. Habrá que atender caso por caso para determinar cuál va a ser la estrategia a seguir ante la carta de invitación que se reciba. Muy bien. Nuevamente nos comentan de BG Contadores. Nos piden todo auxiliares, estados de cuenta, declaraciones, libros de contabilidad y es una revisión del IMSS. Yo creo que se refiere a que le están pidiendo mucha información y pues, yo supongo que esto se tendría que entregar. Pues desde un punto de vista de razonabilidad, Alicia, a veces nos piden documentación que no tiene que ver con la devolución que estamos solicitando, que no tiene que ver con el impuesto materia de devolución y que en ese sentido, pues algunos han optado por decir, pues mira, mejor dásela para que no nos bloqueen nuestra solicitud. Entonces, pues, pero en sentido estricto, pues no hay obligación de aportar documentación, uno, que ya tenga la autoridad de su poder, y dos, pues que no tenga relación con la solicitud de devolución que estamos formulando. Muy bien. Yo no sé si tenga que ver esta siguiente pregunta. Felipe Meléndez dice, la autoridad está solicitando control interno de la compañía. ¿Se puede meter la autoridad a los controles internos de la empresa? Pues habrá que ver qué es lo que se está desahogando. A lo mejor esos controles internos tienen que ver con materialidad y tienen que ver con un requerimiento para desvirtuar operaciones inexistentes. Puede ser. En esos supuestos, pues evidentemente que a ti te es útil aportar esa información para poder acreditar materialidad. De lo contrario, pues habría que ver qué es lo que te está solicitando la autoridad, o más que qué te está solicitando, en medio de qué procedimiento estamos. Es un procedimiento de fiscalización, es una revisión en forma, es una invitación. Habría que ver para poder evaluar razonabilidad de lo que te está pidiendo la autoridad. Así que depende, ¿verdad? Sí, depende. Muy bien. El contador Sahagón nos pregunta, en una solicitud de devolución del ejercicio 2020 de un contribuyente que tiene ingresos por intereses, la autoridad está solicitando escrito libre bajo protesta de decir verdad, donde manifieste el origen de los recursos y el origen de los pagos, el origen de los recursos que originaron el pago de los intereses y además documente los referidos ingresos. Sí, bueno, por supuesto, la autoridad tiene facultades. Acuérdense que ¿Es legal? Defraudación fiscal y lavado de dinero pues van de la mano. No estoy diciendo que estés sujeto a un procedimiento de defraudación, de investigación en cuanto a defraudación fiscal o lavado de dinero, pero habría que ver también si esa persona física, si esa persona moral. Acuérdense que las autoridades tienen facultades para poder buscar y que acredite el contribuyente el origen de esos recursos. ¿Por qué? Porque ya no puedo decir, bueno, a mí no me importa de dónde vengan esos recursos, a mí que me paguen, ¿no? O sea, eran máximas que decíamos, pues yo no sé qué haga, pero que a mí me pague. Si lo roba o si lo obtiene de la venta de algo ilegal, no me importa, no, sí nos importa. Sí nos importa porque el día de mañana que me paguen un préstamo, no quiero que me lo paguen en efectivo, porque si me lo pagan en efectivo ya no voy a poder demostrar la legal procedencia. Entonces, el origen sí importa
y las autoridades sí tienen facultades para pues requerir el acreditamiento de la legal procedencia de esos recursos. ¿Por qué? Pues porque puede estar en un procedimiento de discrepancia fiscal, puede haber un tema de posible lavado de dinero, entonces sí hay que acreditar el origen. Por eso, queridos todos, sí nos importa de dónde venga el dinero con el que nos paguen. Entonces, tengan cuidado con eso. Muy bien. Mayra, si tuvimos un requerimiento de información, se contestó en tiempo. Contamos con el acuse de recepción de la información, pero no nos contestaron. Sigue saliendo en proceso. Pues habría que ver qué fue, Mayra. No sé si fue un procedimiento de fiscalización de nueva cuenta o fue una carta de invitación o un requerimiento fuera de visita o de procedimiento de fiscalización. No sé qué haya sido para poder determinar pues, qué hacer, ¿no? Porque entiendo que sí, estás en un... Y esto ocurre todo el tiempo, Alicia, porque nos preocupa la ausencia de certeza. Oye, ya desahogué, necesito saber si estoy en orden o no estoy en orden, ¿no? Y ese es el tema con este tipo de procedimientos, que desahogamos y pues a veces no recae ninguna resolución, entonces no sabemos de qué se trata. Pero recordemos, si estamos en un procedimiento de invitación, pues habrá que ver qué nos requirieron, qué desahogamos, pero en sentido estricto, pues lo que se derive de esa invitación no es propiamente impugnable, salvo que exista una resolución de la autoridad en donde te niegue la devolución, en donde te tenga por o te restringe el certificado de sello digital, en donde te inicie un procedimiento, en donde te determine un crédito fiscal. Entonces sí, ya tendríamos un acto de autoridad definitivo que es impugnable a través de los medios de defensa. Pero por regla general, lo que se derive de un proceso de invitación, pues no se considera como un acto definitivo, salvo, insisto, que consiste en una resolución de autoridad que se traduzca en una afectación a un derecho, a una devolución, a la determinación de un crédito fiscal, a la cancelación de certificado de sello digital, a la negativa de alguna situación o que hayas solicitado, que hayas formulado, o sea, algo que te afecte en tu esfera jurídica, sería materia de impugnación, pero por regla general, si deriva de un procedimiento de invitación, pues habrá que ver qué tipo de acto es para determinar si es impugnable y sobre todo definitivo o no, para que a su vez sea impugnable. Muy bien. Nos comenta María Catalina Costinica. Tuve un requerimiento de obligación que no atendí a tiempo. Mi impuesto es de 4,789. Ahora me están cobrando 14,730. De multa por cada concepto total, de multa como 40,000 pesos. ¿Existe forma de disminuir este importe o debo pagarlo dentro de los 30 días? ¿Qué puedo hacer? Híjole, pues me habla un poquito no me da como muchos elementos para saber, pues nuevamente, de dónde vinieron esas cantidades, cómo se las determinaron, cuándo se las notificaron, las pagó, no las pagó, porque entiendo que si hay diferencias, probablemente pagó una parte, entonces no me queda como muy claro el origen para poderle dar una respuesta más concreta. Pues mira, dice que es un impuesto de 4,789 y que ahora le están cobrando 14,730 de multas por cada concepto total de multa, como 40,000 pesos. ¿Existe forma de disminuir este importe o debo pagarlo? Tengo 30 días que puedo hacer. Pues habrá que ver nuevamente si se lo notificaron recientemente, pues si tienes 30 días para impugnarlo o pagarlo. Es obvio que si se determinó en su momento los 4,000 y tantos eran históricos, pues es muy probable que como consecuencia de la actualización y los recargos, pues sí se hayan hecho 14,000 pesos. Es probable, hay que ver también de qué ejercicios son, si la autoridad estaba en tiempo para determinarlos. Sí valdría la pena que estuvieras una posible impugnación de esos, digo, a lo mejor puede decir que por 14,000 pesos no va a tener que ir a juicio, a lo mejor valdría la pena que evaluaras la posibilidad de una condonación, ¿no? Como posibilidad, a ver qué disminución puedes obtener en cuanto a multas se refiere y ver qué es más conveniente, si solicitar la condonación de las
los accesorios, de las multas propiamente, o impugnarlo a través de un juicio. Muy Catalina. bien, nos pregunta Sonia, ¿qué pasa con las diferencias de pagos provisionales mensuales de anticipos de ISR si no acumularas todos los ingresos? ¿Tienes que pagar la diferencia de impuesto aunque sean ejercicios cerrados? No sé, no entendí la pregunta. Pues yo creo que se refiere a que no se acumuló ingresos en pagos provisionales. Con la diferencia de pagos provisionales mensuales de anticipos de ISR, si no acumulaste todos los ingresos, ¿tienes que pagar la diferencia de impuestos, aunque sean ejercicios cerrados? Pues Pues si sí, no, ¿no? pues sí, si no declaraste los ingresos, pondría Que yo hay que sí. diferencias, claro, se van a generar diferencias y la tendría que pagar, claro. Claro, aun cuando sean ejercicios cerrados, pues no creo, esto yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Exacto. Si no los debiste acumular todos, no lo hiciste, se van a generar diferencias, tendrías que pagarlas. Claro, aun cuando sean ejercicios cerrados. Dice, hola, tengo una pregunta, es un tema fiscal de naturaleza municipal. Pues sí, pónganosla, por favor, si la puedes formular, por favor, aquí en el chat. En una revisión de carta de invitación, yo envié la información que nos solicitaron y pedí enviar también las acciones que se tomaron para la corrección de las diferencias detectadas por el SAT, pero no recibí ningún correo de recibo o confirmación. Pues es lo que venimos contestando. Ahora sí que, pues, si es procedimiento de invitación, ahora sí que, ¿qué le hacemos a la autoridad para que nos responda? No es un acto que debamos obligatoriamente atender. Espérate el acto que derive en su momento, si es que lo hay. Muy bien. O insiste, ¿no? O hay que insistir. Muy bien. Mauricio Velázquez nos pregunta, dejé de pagar el impuesto predial desde el año 2012. Me acerqué a la autoridad a pagar el impuesto correspondiente a los últimos 5 años, dado que los anteriores han quedado prescritos. Sin embargo, la autoridad me pretende cobrar la actualización de dichos años. La pregunta es, ¿el crédito fiscal prescribe a los 5 años? Y de ser así, la actualización, multas y recargos de dichos impuestos no deben de prescribir también. Sí, claro. Sí, tal cual, sí. Rotundo sí. O sea, no hay más. Muy bien. Nos preguntan, ¿cuál es el fundamento para que no requieran documentos que ya tienen en su poder las autoridades y las que no es de su competencia? Artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Muy bien. Nos preguntan, ¿cómo puedo determinar si la documentación que requiere la autoridad para dar trámites a una solicitud de devolución es indispensable para su análisis y por lo tanto obligatorio para su entrega? Lo que Pues acabas de bueno, comentar. yo creo que al final es información que tiene relación directa o indirectamente con la solicitud de devolución que estás formulando. Voy a ser extremista. Oye, si te están pidiendo a lo mejor el comprobante del impuesto predial, seguramente que esa no tiene nada que ver con la solicitud de devolución. Si te están pidiendo, por ejemplo, híjole, es que depende de muchas cosas, pero me ha tocado ver que la autoridad solicita los estados de cuenta, pero de todos los meses. ¿Por qué? Pues porque requiere corroborar que efectivamente se hayan recibido los ingresos declarados. Pues, ¿cómo le dices que no? O sea, a lo mejor es excesivo, pero ¿por qué? Pues porque si coincide con, vamos a pensar, lo que el patrón te hizo constar en un CFDI con lo que tú estás declarando, pues seguramente que es cierto, ¿no? Pero bueno, adicionalmente pide los estados de cuenta, pues ni cómo decirle que no, pues los exhibes. ¿Por qué? Pues porque si te vas a pelear con eso en juicio, yo soy de la idea de que si vas a ir a juicio, que ya nada más se peleen sobre temas de fondo y no sobre temas de forma. Muy bien. Nos comenta Gwendolyn, si la carta de invitación es un acto formal, ¿por qué la autoridad cobra multa por no atenderlas? ¿Y por qué insisten en que sí y todavía generan una carta para solicitar la condonación?
Así me pasó con un cliente. Pues de verdad que me gustaría ver esa situación porque una cosa es una carta de invitación y otra es un requerimiento de la autoridad para cumplir con determinada obligación. Entonces, esa multa seguramente, si efectivamente se impuso por no atender la carta de invitación, esa multa es ilegal. No hay sanciones por no atender cartas de invitación. Muy bien. Aquí nos dejan un comentario. Es solicitud de devolución de IVA. Solicita detalle al 100% de depósitos y gastos, contratos de servicios, acta constitutiva y modificaciones en todos los meses solicitados. Pues sí. Pues ahora sí que, ¿qué decimos? Pues sí, eso es lo que está haciendo la autoridad. Muy bien. Carlos Rangel nos comenta. Tengo una duda sobre los ingresos acumulados en el anual de 2020. Hice una modificación de ingresos, en lo cual disminuí por facturas duplicadas, pero no me acumula el ingreso correcto, a lo cual ya mandamos aclaraciones, pero no nos dan respuesta y sigue sin acumularlos. Pues bueno, acuérdense que ahí ya también se legalizó la figura de la aclaración y la autoridad tiene 10 días para responder la aclaración. No lo hace y entonces se actualiza una negativa o una confirmativa, dependiendo de lo que hayamos estado aclarando. Entonces, pues eso es materia también ya de medios de defensa. Muy bien. Oye, Tania, y bueno, Prodecon sin duda ha sido una institución de particular relevancia en la promoción y respeto a los derechos de los contribuyentes. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Bueno, creo que lo hemos mencionado. Me manifiesto siempre en respeto absoluto por el trabajo realizado por esta institución. Ha sido muy respetable lo que ha hecho Prodecon a lo largo de, pues ya de 2005 para acá. Bueno, 2005 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, pero que al final pues dio forma también a la Procuraduría en su momento y creo que sí contempla algunas figuras que debemos tener en cuenta que tienen que ver con la defensa de los derechos del contribuyente. Podemos formular, por ejemplo, quejas que de los casos que me han estado planteando, pues procede. Oye, la autoridad, vamos a pensar, estoy en un estatus de no localizado. Puedo presentar una queja. ¿Para qué? En este caso que les comenté, en donde se solicitó la devolución y la autoridad lo tuvo como no localizado, pues lo primero que tengo que hacer para poder continuar con mi proceso de devolución es quitarme el estatus de no localizado. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a Prodecon. ¿Por qué? Porque si me voy a juicio, y ahorita de verdad que los plazos en Tribunal Federal de Justicia Administrativa están terribles, o sea, yo no quiero ir a la defensa en tribunal, de verdad, están de una espera impresionante. Y tengo demandas presentadas en mayo que al día de hoy no se han admitido, o sea, para que se den una idea. Entonces, la recomendación, al menos en este momento, no es ir a juicio contencioso. Vayamos a Prodecon, quejen Prodecon. Ahora, mucho cuidado también con las figuras de Prodecon, porque las quejas en Prodecon no constituyen instancia. Y esto quiere decir que no interrumpen los plazos para impugnarlo a través de otro medio de defensa. Si estoy en este esquema, por ejemplo, en donde estoy no localizado, pues voy a solicitar a Prodecon. ¿Para qué? Pues para que le diga a la autoridad, oye, tengo este problema y pueda solicitar yo una verificación de domicilio. Ah, perfecto. No tengo ahí ningún problema porque no se me vence ningún medio de defensa. La queja, entonces, mucho cuidado, la voy a instrumentar paralelamente a los medios de defensa. ¿Por qué? Porque si yo agoto en exclusiva la queja, siguen transcurriendo los 30 días que tengo para el recurso, para el juicio contencioso o en su caso los 15 días para el amparo, dependiendo del acto de que se trata. Entonces, mucho cuidado con las quejas. Ahora, importante mencionarlo también, las consultas especializadas. Estas consultas también son un medio interesante porque nos pueden servir para preparar nuestros medios de defensa. No son obligatorias para ninguna autoridad, pero no deja de ser una consulta emitida por un órgano especializado. Entonces, ahí tenemos también esa posibilidad, esa puerta abierta. No hay que dejar de mencionar, por supuesto, a los acuerdos conclusivos, ¿no? Que también son una forma en donde me puedo quitar, en mi primer acuerdo conclusivo, puedo obtener la condonación del 100% de las multas de un crédito fiscal.
¿no? Obviamente ya en 2021 hay algunos candados ahí, sobre todo para las EFOS, que no pueden acceder a acuerdos conclusivos, es de cuestionarse, pero bueno, no es el tema del día de hoy, pero sí procede el acuerdo conclusivo en términos generales ante un procedimiento de fiscalización en donde podemos negociar con la autoridad, sobre todo ahorita, Alicia, que de verdad los créditos fiscales están a la orden del día con motivo de la pandemia, de mucha gente que perdió liquidez, que no puede hacer frente a sus obligaciones y que están siendo sujetos de procedimientos de fiscalización. Sentémonos con la autoridad fiscal para pues negociar el tema de pues, las multas, si es su segundo acuerdo conclusivo o ulterior, pues que también podamos obtener alguna quita del crédito fiscal en ese sentido. Entonces, acuerdos conclusivos creo que también es pues, relevante mencionarlo y también reiterar, Prodecon puede asumir nuestro caso para defenderlo ante tribunales, siempre y cuando no exceda de las 30 UMAS elevadas al año, ¿no? Que si no me dejan mentir, está un poquito menos de $1,000,000. Entonces, hay medios para acudir a Prodecon, no tengo dinero, no es excusa, Prodecon presta servicio totalmente gratis. Muy bien. Oye, Tania, ¿y en tu experiencia sí están condonando las multas? Sí, por disposición de ley en cuanto a acuerdos conclusivos, es tu primer acuerdo conclusivo, tienes derecho al 100% de las multas y eso nadie lo cuestiona. Muy bien. Oye, Carlos Rangel nos comenta, ¿cómo puedo defenderme ante un capital constitutivo? Híjole, pues mira, la defensa en capitales constitutivos está muy acotada porque pues durante algún tiempo, ¿qué pasaba? Que tenías los 5 días para inscribir al trabajador, ¿no? Y en esos 5 días, de verdad, era más seguido de lo que creemos, pero en esos 5 días ocurría un siniestro y entonces estaba en cuestión si como la ley me permitía inscribir al trabajador dentro de esos 5 días y se entiende que se hizo de forma retroactiva, pues ya cumplí con la obligación y ya estaba inscrito. No, ya hay criterio que dice, lo inscribes, si no lo inscribes desde el día en que empezó a laborar y ocurre un siniestro, se te finca el capital constitutivo y no tienes cómo defenderte. Entonces, habrá que ver qué situación concreta te encuentras tú con ese capital constitutivo, con motivo de que te lo determinaron, si el trabajador estaba o no estaba inscrito, si hay algún error o no un error. Y en capitales constitutivos, ¿qué se me ocurre? Alicia, de lo que creo que en algún momento lo comentamos contigo en algún foro, la autoridad, en este caso el IMSS, pues pone una tabla con todos los conceptos de atención médica que supuestamente recibió el trabajador. ¿A ustedes les consta que recibió toda esa atención médica y todas esas consultas? Bueno, a mí no. Entonces, pues ahora sí que vamos a volteársela a la autoridad y decirle a la autoridad, pues acredita la materialidad del capital constitutivo, acredita que realmente el trabajador recibió toda esa atención, todas esas consultas, porque así como yo empresario tengo que acreditar la materialidad de mis operaciones, pues el IMSS tiene que acreditar la materialidad de toda la atención, operaciones, intervenciones, material quirúrgico, consultas médicas que supuestamente recibió el trabajador, porque es muy fácil copy-paste, poner una lista interminable de conceptos y decir, me debes 5 millones de pesos, porque los capitales constitutivos es como si el trabajador se hubiera atendido en el Ángeles. Entonces, pues ahora sí que vamos a instrumentar una defensa por ese lado. A mí no me consta que el trabajador realmente haya recibido toda esa atención que se plasma en esas tablas interminables y de cantidades millonarias. Entonces, pues es lo que podría aplicar a todos. Carlos Rangel es el que nos estaba preguntando, ¿no? Pero bueno, habrá que ver el caso concreto. Sí, Tania, fíjate que traemos otras preguntas, pero no quiero que nos vayamos sin que nos contestes estas. A ver, Iván Báez Castañanes, abogada, en caso de que se apruebe la reforma al artículo 52, fracción 3, al Código Fiscal de la Federación de respecto de la obligación y sanción del contador público como auditor externo por un cumplimiento o informar oportunamente de delitos fiscales, ¿usted se pronunciaría en caso de que se apruebe esta reforma para impugnar esta norma? Pues tendrían ustedes que buscar un tema de inconstitucionalidad de leyes, ¿no? O sea, honestamente no he analizado cómo está la responsabilidad o cómo se le va a imputar la responsabilidad al contador, pero el tema de inconstitucionalidad de leyes está ya muy acotado y hay pocas probabilidades de éxito. Mi idea y mi recomendación es no salgamos corriendo al amparo indirecto, al amparo contra leyes.
no es la mejor opción porque imagínense, tú sales corriendo, interpones tu amparo cuando todavía no hay ni siquiera un acto concreto de aplicación. ¿Y qué estás haciendo? Que el motivo de inconstitucionalidad, vamos a pensar, mejor panorama, que lo ganes. Todavía no tienes ninguna sanción, todavía nadie te ha revisado, todavía nadie te ha impuesto ninguna multa, ni ninguna responsabilidad. Ya ganaste el amparo. ¿Y qué quiere decir esto? Que la autoridad va a salir corriendo a modificar la ley para subsanar el vicio de inconstitucionalidad. Entonces, le estás haciendo la tarea de a gratis. Entonces, esperémonos a un acto concreto de aplicación con el que valga la pena la interposición del medio de defensa y que se traduzca en la anulación de una sanción, de una multa o de un tache en tu expediente como contador público. No salgamos corriendo a interponer amparo indirecto. Te lo van a ofrecer a lo mejor muchos abogados y no es la mejor opción. Con esos amparos indirectos solo nos hacemos el harakiri. Les recuerdo, o sea, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Les recuerdo revisiones electrónicas. El SAT no había iniciado una sola revisión electrónica cuando ya se habían subsanado todos los vicios de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no faltó el despacho de abogados que se quiso colgar la medallita y al final se subsanaron todos los vicios de inconstitucionalidad antes de que el SAT iniciara la primera revisión electrónica. No nos ayuda eso en nada, ¿eh? En eso, o sea, en nada nos ayuda. Entonces, esperémonos al acto concreto de aplicación. Esperemos a que tengas una sanción, a que tengas una multa, a que tengas el tache en tu expediente y la resolución del SAT. Entonces sí nos defendemos. Pero antes, mi recomendación es calladitos, nos vemos más bonitos. No hagamos nada, esperémonos. No hay nada ahorita. No nos afecta nada. Muy bien. Pues bueno, Tania, antes de retirarnos, ¿qué nos compartes? ¿Qué nos puedes decir para finalizar nuestro foro? Bueno, pues que hay mucho que hacer en materia de defensa, Alicia. Digo, creo que ya lo vimos nada más con la muestra de todas las preguntas que recibimos, todas las formas en las que estamos siendo asediados por la autoridad fiscal y que bueno, sí hay formas de defendernos, sí debemos, yo creo que ahora se tiene que asumir como un deber cívico defendernos porque finalmente lo que no hagamos hoy se vuelve costumbre y ley el día de mañana. Entonces, como siempre lo he reiterado, la autoridad fiscal ha llegado donde ha llegado porque nosotros lo hemos permitido como contribuyentes, porque nos adherimos a sus excesos, porque consentimos sus excesos. Entonces, pues sí, aquí la idea es, va a haber mucha, ahora sí que las circunstancias nos van a obligar a defendernos, va a haber mucha defensa, vamos a tener que acudir a la defensa. ¿Por qué? Pues porque ya ahorita sabemos que muchas infracciones son delitos de forma simultánea, entonces el hecho de pagar una multa pues le facilita a la autoridad el camino para que el día de mañana tenga el elemento de presión delito y obligarme a corregirme, que eso es lo que está buscando la autoridad, cerrarnos todas las puertas. Si vemos las reformas, cómo han venido, Alicia, pues vemos cómo sin duda hay una intención clara de la autoridad en cerrarnos las puertas de la defensa, en que no conozcamos los actos, en que se nos den por notificados por estrados y que pues debemos estar atentos y debemos estar preparados para hacer frente a todas estas actuaciones que en muchos casos son arbitrarios y ilegales. Muy bien. Tania, muchísimas gracias. Fíjate que no me quiero ir sin antes contestar una pregunta que nos hizo María Catalina Costinis. Nos comenta, los cursos están bien, pero me indican que no están dando puntos para la norma de actualización académica. Por supuesto que sí. COFIDE Capacitación Empresarial tiene registros ante la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos, para la norma del colegio y para la norma de la asociación. Siéntase con toda la confianza, nosotros estamos avalados por estas dos instituciones. Por supuesto, nosotros nos regimos de acuerdo a los lineamientos que ellos nos dicen. Tenemos que revisar las disciplinas que ellos están avalando como cursos que sí se pueden otorgar puntos para la norma. Bueno, hecha esta aclaración, Tania, muchísimas gracias. Como gracias, siempre es un gusto, un placer charlar contigo estos temas tan interesantes de defensa al contribuyente. Gracias, tengan todos ustedes muy buena tarde y nos vemos en el próximo foro. Hasta la próxima.